buenas tardes a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a este directo, a uno de nuestros dúos con la Asociación Española de Pediatría y concretamente con su plataforma En Familia. Ya sabéis, esta web, esta cuenta de Instagram, esta iniciativa de nuestros amigos los pediatras para acercar la formación, la información a los padres con esas dudas que nos atemorizan muchas veces con nuestros hijos. Bueno, pues hoy tenemos un temano, tenemos un súper temazo porque creo que es uno de los greatest hits, ¿cómo se dice eso? ¿No? De los directos que hemos hecho aquí en esta cuenta, que es el virus del papiloma humano, que también se puede ver por ahí como VPH. Sí, vamos a hablar del virus del papiloma humano. Es uno de los virus que más preguntas genera. Habéis dejado un montón de preguntas en la cajita, os animo a seguir dejando preguntas ahí. Y bueno, al final la principal vía de transmisión son las relaciones sexuales. De hecho, afecta a más de la mitad de las personas que tienen relaciones sexuales, aunque afortunadamente a la mayoría de ellas, bueno, no les supone un problema, sigue con su vida, vencen esa infección genital sin haber tenido mayores problemas. Pero hay un porcentaje en el que lamentablemente esto no ocurre. Hemos oído hablar de esas verruguitas genitales de personas a las que la infección puede, digamos, hacerse fuerte y quedarse con ellas a vivir durante 20 o 30 años. Y esas verruguitas genitales que pueden ser molestas, puede en algún momento que tengan algunas consecuencias peores como los tumores. Así que vamos a hablar de prevención, que es lo más importante. Y hasta hace unos años la prevención, pues ya sabéis, como tantas cosas, era cosa de mujeres. Y sin embargo, afortunadamente, bueno, pues tenemos que hablar de salud siempre con perspectiva de género también, y a partir de ahora, bueno, pues tenemos muy buenas noticias, y para contarnos esas buenas noticias tenemos con nosotros a un grandísimo amigo de la casa, que es nuestro amigo Fran Álvarez, que está ahí al otro lado. Saludo al doctor Jorge Mercado, que me saluda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Voy a conectar con otro colega tuyo, doctor, en este caso pediatra. Vamos a ver si tenemos a Fran por aquí, en familia. Conecta, Frank, llevamos un tiempo ¿Qué tal? sin ¿Cómo verte. estás? Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Cuánto La verdad es que te he llevamos echado un de tiempo menos, largo tío? sin hablarnos. En directo, por lo menos. Esto sin ti, Ya te sin ti no digo. es lo mismo, amigo. Bueno, nos conocemos todos, pero vuelvo a presentarte. Fran Álvarez, que es pediatra en el Centro de Salud de Llanera, tienen mucha suerte los niños de Llanera, y también es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo y, bueno, coordinador aquí a los mandos del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, aunque bueno, luego aprovecharemos para hacer esa cuñita publicitaria al final sobre para qué sirve ese Comité Asesor de Vacunas con Muy bien, la respecto verdad a es que los padres. ¿Cómo estupendamente. estás? Sí, Se te ve con buena sí, cara, la porque además verdad, te estoy en veo Madrid con mis estupendo. nietos, o sea Oye, que nada, estoy encantado la vida. últimamente Hombre, te vienes hombre, mucho por los Madrid, nietos cada vez son que los hablamos nietos. estás en Madrid. Pablín Bueno, ¿cómo estupendamente, está está muy Pablín? Cuéntame. simpático, tiene una edad que es una maravilla, y ahora tengo a Luisín, que tiene 5 meses, o sea que nada, bien, bien. 5 meses. Madre mía, cinco Pues meses. ¿Y hombre, qué con tal muchos Pablín con celos, pero Luisín? bueno, lo lleva bien. La verdad es que de momento no le ha dado ningún tortazo evidente. Hombre, es que 5 años, yo me acuerdo cuando nació mi hermano, yo tenía 6 y aquello fue terrible, terrible, terrible. Pero bueno, Eso es. disfrútalos muchísimo, Fran, que no sé, mira, ¿sabes lo que te digo? Que A ver, ¿qué vas a hacer? mira, voy a hacer una cosa. Voy a, Que voy te, a coger, que te temo, voy a coger uno de te mis temo. barreños y te lo voy a poner aquí debajo porque se te cae la baba, ¿sabes? Te estoy poniendo un cubo porque ya solo hablas de Luisín y de Pues sí. Pablín y se te cae la baba. Bueno, pues te decía, Sí. Frank, que tenemos buenas noticias que nos las vas a dar tú. La verdad que, bueno, antes de que hablemos de los chicos y el VPH, vamos a hacerle un poco la radiografía a este bicho, pero antes me gustaría que todas las personas que tienen dudas, que nos habéis dejado un montón de dudas que luego resolveremos, las vayáis dejando por ahí. Pero bueno, lío, vamos a hacerle esa radiografía al virus. ¿Qué es exactamente ese virus? ¿Qué impacto tiene?
Han preguntado por ahí del 1, del 2, del 327. Pues hombre, el ¿Cuántos virus del hay? papiloma humano es un virus muy pequeñito, que es como si fuera una rueda con pinchos, pero esos pinchos se pueden sustituir como si fueran unas rueditas también, ¿no? Y esa envoltura que tiene el virus es muy importante porque de esa forma se pudo conseguir una vacuna frente al mismo, ¿no? Hay más de 200 virus del papiloma humano, lo que pasa que 45 de ellos son los que son oncogénicos, ¿no? Los que producen tumores. Y dentro de ellos, pues hay 15 que producen, o sea, son muy oncogénicos, que son los que más enfermedad producen por el virus del papiloma humano, ¿no? Y de esos, pues 7 de los mismos se encuentran en una de las vacunas que están comercializadas en España, ¿verdad? Que suponen el 87% de los cánceres de cervix, de los cánceres de cuello de útero, ¿no? Para que la gente lo entienda. O sea, 7, Efectivamente, 7 el el 85%. 87%, hay 7 de ellos que te producen el 87% de los cánceres de cervix, están incluidos en una de las vacunas, con lo cual es una buena noticia que tengamos una vacuna que pueda prevenir eso. Y luego hay otros virus del papiloma humano que lo que hacen es afectar a la piel, ¿no? Y entonces producen lo que decías tú, las verrugas genitales, ¿no? Que, hombre, no es un cáncer, pero es una enfermedad que es muy molesta, muy costosa y que además influye mucho en la psicología de la persona que la padece, con lo cual también está bien tener algo que pueda prevenir eso. O sea, para resumir, 200 tipos de Eso virus, es, 45 que son oncogénicos, eso 15 es. que son muy oncogénicos y 7 que 7% de provocan los el cánceres de cervix, de cuello de útero. 87%. Esto con Si qué no, oye, atención te tienes muy escucho, buena eso memoria. ya se me queda, no, es que me parece impresionante, porque claro, muchas veces, sabes que, y a mí me lo preguntan mucho, muchos padres se preocupan y dicen, claro, pero es que la vacuna no protege frente a todos los tipos, Claro, entonces no es lo mismo saber que se concentra el claro, 87% en 7 tipos, que no que es proporcional y que si claro. hay 200, los Esto 200 tienen la misma es muy probabilidad de importante, provocar saber un que la cáncer. vacuna puede prevenir un porcentaje muy elevado de los mismos, ¿no? Bueno, pues eso nos deja un poco más tranquilos o por lo menos con esa confianza en las vacunas que afortunadamente están ahí. Antes comentaba que la principal vía de contagio es la vía sexual. ¿Cómo se transmite la infección? ¿Cómo de contagioso es esto? ¿Es como el coronavirus que te miran y ya te contagias? Y la pregunta del millón. ¿Se puede contraer más de una vez en la vida? ¿O como el coronavirus también, que algunos ya vamos por la cuarta? ¿O Bueno, es un esto virus ya muy una vez te contagioso, protege eso es para algo? cierto. Y además el contagio se produce por vía sexual, ¿no? Hombre, también puede transmitir ese virus a través del canal del parto, ¿no? Si la madre está infectada, pues el niño pequeñito se puede contagiar del mismo y a veces hay una enfermedad que, bueno, que a lo mejor nadie oyó hablar de ella, ¿no? Pero que se llama la papilomatosis respiratoria recurrente, que es que aparecen papilomas en la vía respiratoria. Y entonces eso lo sufren tanto los niños como los adultos. Bueno, pues una forma de transmisión es a través del canal del parto. Con lo cual, la vía de transmisión es la sexual, es muy contagioso y claro que se puede padecer más de una vez en la vida. Lo que pasa es que muchas veces estas infecciones, nuestro sistema inmunitario es capaz de detectarlas, de acabar con ellas y de no producir una infección importante, ¿no? Aunque luego eso, dependiendo de las personas, a veces puede hacerse crónico y entonces aparecer los problemas. Y realmente, Tu vamos a ver chuleta, que tenía aquí tu chuleta. mi chuletilla. Tengo aquí mi chuletilla, porque una de las preguntas también que hay importantes, ¿no? Son si afecta igual a hombres o a mujeres, o a unos más que otros, o si alguien puede estar Hombre, más hay predispuesto. factores de riesgo, ¿no? Para padecer esta infección y luego que pueda hacerse crónica y continuar hacia la producción de un cáncer, ¿no? O una verruga genital, vaya. Esos factores de riesgo son, por ejemplo, la edad precoz de las relaciones sexuales. De ahí que siempre hayamos luchado desde la Asociación Española de Pediatría para que la vacuna del papiloma humano, cuando se aplicaba solo en chicas, ¿no? Se hacía a los 14 años, se bajara a los 12, que es como está en todas las comunidades autónomas, excepto en la mía, en Asturias, que la tenemos a los 10 años, con lo cual todavía aseguramos más la jugada, ¿no? Es que siempre, luego dices, Bueno, pero siempre vais hay un paso que por intentar delante. ir un paso por delante, efectivamente. Ese podría ser un factor de riesgo. Otro sería el número de compañeros sexuales, ¿no? Que tenga la persona, tanto la mujer como el varón. También si estás inmunodeprimido, pues tienes más facilidad para producir
esta infección y que se te haga crónica, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos orales durante más de 5 años se ha visto que también es un factor de riesgo, o las mujeres que tienen muchos partos, ¿no? Pero luego hay factores beneficiosos también que te protegen, ¿no? Como puede ser el preservativo. Es verdad que no protege al 100% de las infecciones de transmisión sexual y tampoco del virus del papiloma humano. Pero bueno, si se usa preservativo hay menos riesgo de contraer la infección. Si el hombre está circuncidado también hay menos riesgo de contraer la infección. Y por supuesto, un factor beneficioso, pero que bueno, que es difícil que eso se mantenga, ¿no? Pues sería la abstinencia sexual, ¿no? De por vida. O a veces la Ah, monogamia, bueno, claro, de si por nos vida, ponemos así, siempre y cuando Fran. la mujer y el varón no hayan tenido infección por el virus del papiloma humano, pues es muy difícil que se pueda transmitir, ¿no? Claro, eso ya son otras cosas, ¿no? Pero sí que hay factores de riesgo y factores que pueden, bueno, reducir un poco el riesgo. Y luego, efectivamente, se transmite tanto en mujeres como en varones. Lo que pasa es que en mujeres, lo que se llama la prevalencia, que es el porcentaje, ¿no? La proporción de personas que tienen un determinado problema, pues en las mujeres el virus del papiloma humano más o menos está en torno al 25% de las mismas en la adolescencia y en los adultos jóvenes, pero luego disminuye mucho, ¿no? Pasando a tener entre un 5 y un 8% en el resto de las edades de la vida de la mujer. Sin embargo, por ejemplo, en el varón es mucho más estable. El virus es mucho más estable porque en torno al 65% de los varones están infectados por el VPH en cualquier edad. O sea, da igual que sea la adolescencia, que los adultos jóvenes, que los mayores, que las personas de mucha mayor edad. O sea, que se mantiene estable en los varones, sin embargo, en las mujeres es más alto en las edades juveniles, ¿no? O de adultos jóvenes, y luego disminuye. ¿Y eso tiene algún Pues tipo de explicación? no, Aunque la sea verdad es que realmente no se incorrecta. sabe muy bien por qué es, pero desde luego parece ser que el hombre pues tiene menos facilidad para eliminar este virus que el que pueda tener la mujer, ¿no? Y por eso el porcentaje de personas que están infectadas por el virus del papiloma humano pues es mayor en el varón que en el caso de la mujer. Pregunta aquí Susana Ramos Guerrero, dice, aunque no se tenga relación sexual, ¿se puede adquirir el virus aparte del parto? Necesitas tener un contacto directo con alguien que tenga ese virus del papiloma humano y la transmisión es por relaciones sexuales, o sea, por la vía sexual. Claro, en el parto también, no es vía sexual, pero también estamos hablando de genitales, ¿no? Femeninos, con lo cual necesitas relación sexual para tenerlo. De hecho, por eso digo que la abstinencia de por vida, por ejemplo, yo qué sé, las monjas de clausura, ¿no? La monogamia con solo una persona y que esas dos personas no se hayan infectado nunca por el virus, pues entonces no se te transmitiría, ¿no? Estoy pensando yo en casos monogámicos de larga duración, como el mío, que llevo desde los 18 años con mi marido, y pienso, ¿qué pasaría si cosas que se me han tenido que pasar? De tener relaciones supuestamente monógamas, Ya, pero sí, de sí, repente alguien miente. en eso y en otras cosas, sí. Y en otras cosas. Mira, pregunta Marga Benito, garganta y compartir No, a ver, el vasos. virus sobrevive muy mal en el exterior, ¿no? Por eso se necesita un contacto íntimo. Entonces se puede transmitir efectivamente por vía sexual o por vía oral, ¿eh? También. Con las relaciones sexuales por vía oral también se podría transmitir. De hecho, es uno de los factores de riesgo para los cánceres orofaringeos, vamos, para los cánceres de garganta y boca, ¿no? Así que, vamos, que fuera, ¿no? En lo que se llaman fómites, ¿no? Que son todo lo que haya por Sí, ahí sí, fuera, sí. cualquier objeto que haya fuera, no sobrevive, no Como hemos sobrevive el virus. hablado muchas veces con el COVID, No, los no, no, pomos de la esto no se puerta, los transmite por vasos, vía tal. aérea, no Esto tampoco. aquí no No. vuela. Necesita relación sexual. No estornudas. Vale, perfecto, pues eso nos queda claro. Vamos a hablar de la evolución de la infección y por qué algunas se quedan ahí para siempre, Pues algún factor de tan riesgo hay que agustico. hace que algunas personas, en lugar de eliminar el virus, como digo, por el sistema inmunitario, permanecen en el cuerpo, ¿no? En el sitio que sea en la orofaringe, sea en el pene, sea en el ano, sea en la vía genital femenina, y entonces hacen una infección persistente o crónica. Y esa infección persistente o crónica, si no se detecta a tiempo, pues entonces va a alterar las células de esas zonas y va a producir un cáncer. Con lo cual es muy importante prevenir esta infección. Y para esa prevención, pues lo que digo, solo tenemos o la abstinencia sexual o el preservativo que ayuda a prevenir la infección, pero no al 100%, porque no previene al 100% las infecciones de transmisión sexual. Al
fin y al cabo el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual, o la vacunación. No tienes otro medio para poder prevenir esta infección. ¿Por qué en unas se desarrolla y en otros no? Pues hombre, probablemente influya todo, ¿no? Factores genéticos y de otro tipo que hacen que una persona sí la desarrolle y otra no, aunque contacte con él. ¿Y a largo plazo qué puede ocurrir? Claro, a largo plazo ¿Qué lo que complicaciones produce el tenemos? virus del papiloma humano son o bien las verrugas genitales, que eso suele ser muy agudo, ¿no? O bien en el caso este, como digo, de la infección crónica pasamos a las lesiones precancerosas, lo que se llaman lesiones precancerosas, y de ahí, si eso no se trata, pues entonces pasaríamos ya a tener un cáncer, bien un cáncer de cuello de útero, de ano, de pene, de vulva, de vagina, orofaringio, como digo. Esos son los cánceres que produce el virus del papiloma humano. Y, algunas de las dudas que hay por ahí también, ¿a partir de qué punto es contagioso? Porque claro, muchas personas pueden transmitir la enfermedad sin Bueno, saber claro, que la están tú tienes sufriendo. que tener el virus para poder transmitirlo, si no, no lo podrías transmitir. A lo mejor estás con una infección aguda, estás que luego el sistema inmunitario tuyo la vence, o no, o esa persona tiene el virus de forma crónica, ¿no? Persistente, y entonces puede transmitir la infección. ¿Quién? Pues la verdad es que no hay, si se supiera eso sería muy fácil, ¿no? Porque solamente habría que actuar sobre aquellas personas que fueran a desarrollar. Como no lo sabemos, pues Claro. es mejor prevenirla desde pequeñitos que todavía no has tenido relaciones sexuales y a través de la vacunación, y de esa forma vas a evitar esto, ¿no? Porque desde luego la inmunidad que produce la vacuna es mucho más prolongada y mucho más intensa que la que produce el propio sistema inmunitario natural nuestro. Ujú. Eso es interesante, ¿no? O sea, Mucho más la inmunidad robusta de y la mucho más vacuna es más persistente robusta. a largo plazo. Ujú. Y además, claro, cuando te inoculan la vacuna, ya te llevas ahí Claro. tus 7 Luego, si cepas quieres, hablamos de ello, hablamos de las del vacunas tirón. que hay y cómo, bueno, y también es importante la historia de todo esto, ¿no? Porque el virus del papiloma humano se descubrió que producía un cáncer de cervix en el año 1978, ¿vale? Fue por un alemán que se llama, 1976, perdón, que yo también tengo la chuleta, ¿eh? Que se llamaba el alemán Harald Zurhausen. Pero fíjate, algo que a lo mejor la gente no sabe y que además no se ha dado mucho, mucho hincapié, ¿no? En el mismo, es que hubo un ginecólogo español que se llamaba Enrique Aguirre Cabañas, que descubrió lo mismo en el Ujú. mismo año, 1976. Sin embargo, quien se llevó, pues por decirlo así, la fama, ¿no? La La medalla, fue este medalla. señor alemán que consiguió el premio Nobel en el año 2008 por este descubrimiento, por el descubrimiento de la relación del virus del papiloma humano con el cáncer de cervix, ¿no? Con lo cual, tenemos ahí un español que podía haber sido premio Nobel y sin embargo, pues lo fue un alemán. No, no No estuvo la cosa estuvimos ahí, atenta, no o sea, estuvimos ahí no se hizo demasiada publicidad a este fijaos. descubrimiento No por está, parte no del está español. cierto. Bueno, lo importante es que en cualquier caso, bueno, hay muchas veces que los Y descubrimientos ocurren pues, simultáneamente, los méritos se lo simultáneamente lleva en la solo historia uno, en los pero lugares, bueno, ¿no? es lo que... Eso es, bueno, eso ha ocurrido más de una vez. Vamos a hablar Sí, de vacunas ahora, si te parece, Fran. Cuéntanos qué probabilidades tenemos para prevenir esta bueno, pues infección como decía ahora mismo, antes, a el nuestro alcance. preservativo te puede ayudar, la abstinencia, por supuesto, pero vamos, lo fundamental es la vacunación, ¿no? La vacuna la descubrió un escocés que nació en Escocia, vamos, pero que siempre estudió y desarrolló todos sus estudios en Australia, que se llama Ian Fraser, y un chino, ¿no? Que se llama Jianzhou. Ellos descubrieron, bueno, O hombre, vaya los nombrecito tengo, los que tengo que traes, tener oye, Liam apuntados, que si no, Fraser, Liam Fu y el los tengo que tener Grossenhauer, apuntados, que si aquel. no se me va la olla y no me acuerdo muy bien de los nombres, ¿no? Pero ellos, fíjate, lo que hicieron fue, intentaron primero, pues el material genético del virus del papiloma humano, intentar desarrollar una vacuna como siempre, ¿no? Como toda la vida. Entonces se dieron cuenta que esto no era posible y, como os decía antes, es un virus muy pequeñito, redondo, que tiene unas ruedecitas, ¿no? En la superficie. Y entonces lo que se les ocurrió fue que cogieran esa envoltura de proteínas que tiene el virus, ¿no? Le quitan todo el material genético que tiene dentro, es decir, que no puede transmitir la infección, y con esa ruedecita así, pues que son lo que se llama proteínas semejantes a las del virus, ¿no? Pues descubrieron esta vacuna, la vacuna del virus del papiloma humano, y la verdad es que es una vacuna muy, muy, muy efectiva en la prevención del cáncer. Ujú.
La verdad que ha sido todo un hallazgo y que, bueno, es una de las últimas, ¿no? Bueno, es Que la han segunda llegado vacuna que previene un cáncer. Fíjate, la a primera de nuestra... todas fue una muy antigua, que es la vacuna de la hepatitis B, que previene el hepatocarcinoma, ¿no? Y la segunda Ujú. vacuna que previene un cáncer es esta, la del virus del papiloma humano. Mira, preguntan si esta vacuna que se pone tan prontito a los 12 años, bueno, en Asturias ya sabemos que a los 10, Pues de momento se inmuniza para no siempre. se ha determinado por parte de nadie, ni de ninguna sociedad científica, ni de ningún grupo de trabajo, que se necesiten dosis de refuerzo en el futuro, ¿no? Por eso digo que su efectividad es muy persistente. De hecho, lo que siempre se decía de esta vacuna, dice, pues para prevenir el cáncer, fíjate que para que se desarrolle el cáncer de cervix o el cáncer orofaringeo se necesitan décadas, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil saber si esto también Ujú. iba a prevenir el cáncer. Sí ya había estudios a partir de que la vacuna se comercializó en el año 2006 y demás, pues sí que fueron saliendo estudios de que sí prevenía las lesiones, lo que llamábamos lesiones precancerosas, ¿no? Pero claro, para llegar a prevenir el cáncer de cervix necesitábamos que pasaran unos cuantos años. Bueno, pues ya hay Más tiempo. estudios de efectividad frente al cáncer de cervix con las dos vacunas que había en aquella época, que era una vacuna bivalente, que llevaba dos tipos del virus del papiloma humano, que los números, bueno, les importa poco a la gente, el 16 y el 18, y la vacuna tetravalente, ¿no? Que llevaba también ese 16 y 18 y los de las verrugas genitales, que son el 6 y el 11. Bueno, pues con esas vacunas, que fueron las iniciales, luego ya salió la de los 9 tipos, ¿no? de papiloma, que hablábamos antes, que tiene 7 oncogénicos, muy oncogénicos, Ujú. y 2 de las verrugas genitales, pues han salido ya estudios que previenen el cáncer de cervix. Hay un estudio con la vacuna tetravalente en Australia, con una prevención del cáncer de cervix cercana al 90%, y hay otro estudio con la vacuna bivalente en el Reino Unido, que también está cercano al 90%, siempre que la vacuna se administre precozmente, ¿no? O sea, la vacuna, a medida que la vas Ujú. administrando más tardíamente, antes de iniciar las relaciones sexuales, sigue siendo efectiva, pero no tan efectiva como si la administras antes de las relaciones sexuales. Con lo cual es una vacuna muy efectiva y que de momento no necesita dosis de refuerzo. La siguiente pregunta está precisamente relacionada con esto, ¿no? De cuándo hay que Pues administrarlas, cuál es el mejor momento y por qué el concretamente mejor en momento, desde adolescentes, pero lo luego, has es dejado antes en de iniciar las estudiar. relaciones sexuales, porque de esa forma vas a conseguir la efectividad de la vacuna mayor que tenga, ¿no? Porque no ha habido contacto con el virus. Aunque también esta vacuna se puede administrar, como digo, en otras edades, ¿no? Aunque hayas contactado con el virus, porque no vas a haber contactado con todos los virus, con lo cual te va a proteger contra algún virus que no hayas contactado con él, ¿no? Pero lo mejor antes del inicio de las relaciones sexuales. Por eso los 12 años están bien, pero los 10 están mejor. Eso es interesante. Yo tengo hijos de 11 y 12 años, ya lo sabes, y bueno, pues nada, estamos muy contentos de que esto ahora Fenomenal. mismo pues sea así, ¿no? Porque cuando nosotros éramos pequeños, pues no teníamos esa suerte. Y ahora, Fran, si te parece, vamos a hablar de la polémica, que siempre hay alguna polémica con las vacunas, y en concreto este año se generó una polémica, o sea, con esta vacuna en concreto, se generó una polémica en el año 2008 sobre si era segura, fundamentalmente si era efectiva. Desde 2008 hasta ahora han pasado 15 años. Bueno, cuéntanos un Sí. poco, porque siempre hay gente y siempre que se habla de esta vacuna, siempre suelen colear bueno, pues estas cuestiones para, bueno, para si alguien sigue con algún tipo de temor, que Bueno, pues aclaremos bien qué esta pasó vacuna y qué siempre, por sabemos. lo que haya sido, ¿no? Siempre ha sido muy polémica. De hecho, cuando en España se introdujo esta vacuna en las chicas, hubo mucha polémica incluso con profesionales sanitarios, ¿no? Que decían que era una vacuna muy cara y que no merecía la pena utilizarla y demás. Y se hizo mucho hincapié en la seguridad. De hecho, en España, en el momento en que empezamos a vacunar a las chicas, ocurrió un suceso en Valencia con dos niñas, ¿no? que se pusieron la vacuna y que de repente empezaron con problemas bueno, de tipo neurológico y demás. Bueno, mira, además de ese problema de las niñas de Valencia, que luego se demostró que era un tema psicológico sin más, no tenía ninguna relación con la vacuna, se le han Uh achacado -huh. a esta vacuna todas las enfermedades raras que se te ocurran, desde la taquicardia paroxística nocturna hasta lo que se te pueda ocurrir, se le ha achacado a esta vacuna. Y curiosamente, todo esto se investiga por los investigadores, por las agencias reguladoras, por la Agencia Europea de Medicamentos, por la Agencia de Drogas y Alimentación Americana o por el Reino Unido. Por todas las agencias estudian si de verdad, porque oye, es muy importante, una vacuna la estás administrando en una persona sana generalmente, también la puedes administrar en una persona enferma, pero generalmente lo vas a administrar en una persona sana y en general en un chico, en un niño, ¿no? Con lo cual tienes que tener
mucha tranquilidad de que es muy segura. Bueno, pues esto ya se ha demostrado por activa y por pasiva, ¿no? Y hoy en día, si alguien critica esta vacuna y si es un profesional sanitario, desde luego debería de intervenir el Colegio de Médicos porque no es deontológicamente posible afirmar esto, porque es una vacuna de las más seguras. Llevan miles de millones, bueno, miles de millones es exageración, muchos millones de dosis administradas y no se ha demostrado que produzca, salvo lo que produce cualquier vacuna, ¿no? El dolor en la zona de inyección, que además la ponemos en adolescentes, que sabes que son, bueno, un grupo especial, ¿no? Pues que pueden sufrir síncopes, vasovagales por el dolor y demás, porque los compañeros les han dicho que se les cae el brazo cuando le ponen la vacuna, etcétera. Bueno, salvo esas cositas que sabemos cómo evitarlas, ¿no? Vacunando al niño echado o bien esperando un ratín después de la vacuna para que no se le caiga al padre luego cuando va caminando con él por la calle. Pues salvo eso, que son los típicos efectos secundarios que puede producir cualquier vacuna, lo demás no se ha demostrado que produzca ningún otro efecto, con lo cual es una vacuna muy, muy segura. Bueno, pues nos alegramos mucho de que aclares esto una vez más y bueno, pues acabar con, bueno, pues Los con bulos estos hacen bulos que mucho hacen daño, tanto sobre daño, todo ¿no? Porque al final, si los transmite a alguien muy famoso o a un profesional sanitario, y eso no se debe consentir. sí, y también en este caso, si los transmiten padres, ¿no? Que realmente afirman haber sufrido con Exacto. los niños en primera persona, somos muy sensibles a este tipo de casos, pero bueno, frente a la anécdota está la evidencia, Es lo que tenemos que hacer. está la Ciencia ciencia, y ciencia y y bueno, ciencia. sí, a mí me encanta lo primero que has dicho y bueno, la primera máxima del juramento hipocrático, ¿no? Es lo primero no hacer daño. Si tienes un adolescente que está sano y le inoculas algo, tienes que estar muy seguro y en eso, bueno, pues las principales Claro, agencias no puedes reguladoras son las monitorizar primeras algo que que están en luego no ello. sea seguro. Oye, que luego pueden aparecer efectos secundarios que durante los ensayos clínicos, o sea, cuando se hace con menos personas, ¿no? Pues puede aparecer un efecto secundario que no se hubiera detectado durante el ensayo clínico, ¿vale? Y eso hay que ver cómo es y si fuera muy grave, pues esa vacuna se retiraría del mercado, ¿vale? Pero en este caso ya llevamos 15 años con esta vacuna, con lo cual todo lo que se le ha achacado se ha demostrado que no es verdad. Fran, yo sé que tú, bueno, obviamente eres pediatra y te dedicas a los niños y a las criaturas, pero en este directo bueno, pues hay conectada a mucha gente Sí. que no tiene hijos o que tiene hijos pero está preocupado por lo mismo, porque a diferencia de otras vacunas de las que hemos hablado innumerables veces tú y yo, esta vacuna, bueno, pues también está indicada para adultos y es una vacuna, pues que a diferencia de, yo que sé, la vacuna del sarampión, por ejemplo, que me la pusieron a mí esta no me la pudieron poner en su momento, que ya me pillo grandecita. Entonces han llegado muchas preguntas sobre si se puede vacunar a las personas que ya han sido portadoras o si no son portadoras, si hay que hacerse una prueba antes de vacunarse. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando y que dicen, oye, pues yo realmente me quiero vacunar porque pienso que puede ser interesante para mí, pero ya con mis 25, 30, 40, Bueno, pues 37, siempre no sé si merece la merece la pena. pena? Como siempre, en una determinada edad, estas vacunas no tienen límite de edad superior, con lo cual se podría administrar en cualquier momento. Como he dicho, la vacuna es mucho más efectiva antes de las relaciones sexuales, pero después de ellas también es efectiva. Es efectiva. De hecho, la Administración, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas financian esta vacuna para hombres que tienen sexo con hombres, para profesionales sexuales, ¿no? Y también para mujeres que han sufrido una escisión del cuello de útero, ¿no? O sea, que han tenido una lesión precancerosa o un cáncer de cervix y se les ha tenido que quitar el cuello de útero o un trozo del cuello de útero. Bueno, pues para estas también está financiada la vacunación. Luego, efectivamente, la vacunación se puede poner en cualquier edad, hombre, sobre todo en la época de actividad sexual, ¿no? Aunque también tenemos que saber que es menos efectiva a esas edades que en otras edades. Pero, por ejemplo, como digo, está financiada en esas mujeres que sufren una escisión del cuello de útero. Y, por supuesto, para poner la vacuna no hay que hacer ninguna prueba de detección de VPH en ningún sitio. Otra cosa son los cribados periódicos que se recomiendan a todas las mujeres para prevenir el cáncer de cervix, ¿no? En el cual te hacen también una detección de VPH, pero eso es otro cantar. Eso no tiene nada que ver con la vacuna, eso es una prevención secundaria, ¿no? Que ya estás intentando encontrar esa lesión precancerosa para tratarle que no te pase a un cáncer. Pero eso es una prevención secundaria, no tiene que ver con la vacuna. Claro, pero
mucha gente dice, vale, no tengo que hacerme ese cribado, pero yo ya Se sé puede que vacunar, soy sin ningún portador problema, por lo que porque he decíamos tenido antes, este problema. porque es muy difícil que hayas contactado con con todos los tipos de virus de papiloma humano muy oncogénicos y, por tanto, alguna protección te va a producir para aquellos con los cuales no has contactado, ¿no? Así que, no, por supuesto que se puede poner la vacuna en estas edades sin ningún tipo de problema. Mira, preguntan si tiene que prescribirla sí o sí un No, ginecólogo necesita o una puede ser el prescripción médico de familia. facultativo, ¿no? Es decir, tienen que hacerte las recetas que se tienen que hacer no son de la Seguridad Social, sino que son recetas, por decirlo así, de medicamentos no financiados, ¿no? Que eso vale para cualquier otro medicamento. Y además en esa receta se debe de poner el nombre comercial, no vale poner vacuna del virus del papiloma humano, sino que hay que poner, eso bien lo sabes tú como farmacéutica, ¿no? Que hay que poner Qué apañado eres, Frank, qué importante es eso, porque luego, claro, llega la gente de o la con un farmacia papel con que dice que le ponga el su virus del receta, o papiloma bueno, humano, que le des electrónica. vamos, que le des el medicamento, ¿no? En este caso, la vacuna del virus del papiloma humano. No, hay que poner el nombre de la vacuna, el nombre comercial. Y entonces el farmacéutico te dará esa vacuna. No se necesita solo del ginecólogo, puede ser cualquier otro profesional sanitario, un médico de familia, cualquier otro profesional sanitario puede hacer una receta no financiada, llevarla a la farmacia y el farmacéutico se la dispensará. Bueno, pues eso es una gran noticia para que sea más accesible y aunque, bueno, no sea tu caso en el que esté indicado, pero puedes pagarla, que no es una vacuna de las más baratas, pero realmente es una vacuna que teniendo en cuenta, como dice Pues Frank, que hombre, es es una la vacuna muy segunda vacuna que consecuente, previene sí. un cáncer, pues es muy, muy importante. Así que continuamos ahora y ahora sí nos vamos a meter Hombre, en el tema ya de era los hora, chicos. ya era hora. Frank, como madre de dragones, también, ¿qué pasa con los chicos? Porque, bueno, el año pasado, por fin, que ya llevábamos hablando de esto mucho tiempo, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad aprobó que los chicos a los 12 años se vacunan sin un coste adicional del VPH. Vosotros que desde el Comité Asesor de Vacunas siempre sois unos aventajados, siempre vais 3 pasos por delante, los de Asturias 13 pasos por delante. ¿Cuánto tiempo llevabais llamando a la puerta, así con los nudillos de Pues por hombre, ya favor, que más esto de es 5 años, importante? porque bueno, en su día cuando lo de las chicas, pues efectivamente también nosotros recomendamos la vacuna a la vez que el Ministerio y las comunidades, ¿no? Estábamos totalmente de acuerdo en que se fuera financiada esa vacuna para las chicas, porque era donde había estudios. Pero posteriormente se ha demostrado que el virus del papiloma humano también produce cáncer en el varón relacionado con este virus, ¿no? Así que hace unos 5 años construimos un decálogo de razones, ¿no?, para poder vacunar a los chicos y ese decálogo se lo suministrábamos al ministerio para que se dieran cuenta que ellos que también trabajan con la evidencia científica, pues que había que hacer un esfuerzo financiador, ¿no?, para que también los chicos estuvieran vacunados. Y así lo hicimos y bueno, el año pasado, pues sí, efectivamente la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial lo aprobaron y les han dado de plazo 2 años, este año 2023 y el 2024, para introducirlo. Y bueno, de momento Ceuta todavía no se ha pronunciado. Cantabria ahora mismo acaba de anunciar que sí está vacunando a los chicos de virus de papiloma humano y Canarias está a punto. O sea, que solo nos quedaría Ceuta en toda España para que los chicos españoles se vacunaran. Y en Ceuta seguramente que a lo largo de este mes o del próximo también los vacunarán, ¿no?, a todos los que nacieron en el año 2023 y cumplan 12 años no nacieron en el año 2023. Todos los que cumplan 12 años en el año Que no cumplan. 2023. Y ese decálogo es muy importante. Si quieres te lo cuento, ¿eh? Que si quieres te lo cuento. ¿Perdona? Muy resumido, muy resumido. No, no, no. Muy Hombre, resumido. para eso estamos. Así como yo como modo, Muy resumen, como porque modo de si no es un resumen, rollo. porque sé que esta pregunta. No, 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 pero no, simplemente resumir ese y lanzar ese mensaje de que, como acabas de decir, exceptuando No, seguro, sí, Ceuta, será que en por algún algún problema momento burocrático o entrará. cualquier cosa, porque no tiene sentido. O sea que nada, seguro que este mes o el próximo estará. Bueno, pues anda, cuéntanoslo, ya que te lo sabes como el Padre Nuestro, así un poquito resumido, pero cuéntanos lo que nos interesa. Esas 10 razones por las que los chicos tienen que vacunarse, porque, ojo, y esto es muy importante y por eso estamos haciendo este directo. No porque esté financiada en chicos significa
que los chicos van a ir corriendo a vacunarse o sus padres y sus madres van a llevarles corriendo a vacunarse. Entonces, la gente tiene que entender por qué Bueno, pues esto es es importante porque importante. el virus del papiloma humano también produce cáncer en el varón. De hecho, mira, en Europa, de cada 4 cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, 3 ocurren en la mujer y 1 en el varón. Vale, la carga de enfermedad no es tan alta como la mujer, pero tiene carga de enfermedad. Luego, esa es una razón primordial, ¿no? La segunda es que 2 de los cánceres que afectan más al varón que a la mujer, al menos en España, ¿no? Y también en otros países, son el cáncer de cuello y boca, ¿no? El cáncer de boca y garganta, ¿vale? El cáncer orofaríngeo y el cáncer anal. Bueno, pues ese es más frecuente en varones que en mujeres. Y está en aumento, o sea, estos cánceres también se pueden producir por otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el orofaríngeo por el alcohol o el tabaco, pero la relacionada con el virus del papiloma humano está en aumento. La cuarta razón sería, porque ya hemos dicho que están en aumento estos 2 cánceres, sería que no hay cribado, es decir, no hay esa prevención secundaria que pueda hacer la mujer, ¿no? Como el cáncer de cervix, a través de la citología, ¿no? Sí. La quinta razón es que también el virus del papiloma humano produce verrugas genitales. En este caso, generalmente se producen en porcentaje lo mismo, ¿no? En el varón que en la mujer, pero prevendríamos también verrugas genitales, que ya dije que eran una situación muy molesta, que cuesta dinero y que además produce problemas psicológicos importantes en las personas que lo padecen. La quinta razón, ¿dónde estábamos? No, la sexta. En la sexta ya. No, estamos en la sexta. Es La que sexta. me lo he descargado A yo ver y si se me así ha te olvidado voy algo, ¿vale? siguiendo. Por si acaso te despistas. El quinto era el Claro, impacto bien, en las pues verrugas la sexta genitales. sería que estamos vacunando a las chicas desde el año 2008, ¿no? Pero claro, la cobertura que tenemos de vacunación, o sea, las personas que se vacunan con esta vacuna, al menos las estadísticas oficiales están en torno al 80%, un poco más, ¿no? Luego hay un porcentaje ahí que en principio pues, no habrían recibido la vacuna, con lo cual no están protegidas esas mujeres. Luego, aquí nos vienen gente de muchos países y viene gente de países que no tienen esta vacuna en su calendario, ¿no? Por otro lado, los hombres que tienen sexo con hombres no se benefician de la protección de grupo que puede producir el vacunar a la mujer, ¿no? Y en Australia, por ejemplo, se ha Claro. visto esta protección de grupos, si vacunas a las mujeres también disminuyen los varones, ¿no? Pero se ha visto en Australia, porque luego cuando se hizo aquí en Europa, en Dinamarca, por ejemplo, no se ha visto esa protección de grupo de la mujer, con lo cual el varón tampoco iba a estar protegido. Luego esa sexta razón es muy importante. Y la séptima también tiene razón con esto, es de, si tú vacunas al varón, esas mujeres que no están vacunadas, que vienen de otros países o que están en ese 15 o 20%, también les vas a producir protección de grupo, con lo cual es importante vacunar al varón por eso, ¿no? Además, la Organización Mundial de la Salud ha planteado el año 2030, ya sabes que para la Organización Mundial de la Salud es muy importante, ¿no? Ha planteado eliminar la enfermedad meningocócica y ahora ha planteado también eliminar la enfermedad producida por el virus del papiloma humano. Luego, si vacunamos a chicos y a chicas, colaboramos para poder llegar a esa eliminación. La novena razón sería que hay muchos países ya, ¿no? Que tienen la vacunación en los varones. De hecho, hay 48 países en el mundo. Curiosamente, este año también ha sido una buena noticia que en África, que no había ningún país que vacunaba a los chicos, ya hay 2 que vacunan a los chicos, que son Camerún y Mauritania. Y aquí en Europa ya hay 23 países europeos que vacunan. El último, España. Luego, esa es una novena razón importante. Y la décima, que quizás sería la más importante en un país como el nuestro, que nos preocupa mucho la igualdad, ¿no? Los problemas de género, pues es la equidad. Es decir, no es lógico que estemos financiando una vacuna para conseguir coberturas altas en las chicas, que efectivamente tienen una carga de enfermedad alta, y no financiemos la vacunación en los chicos que tienen también una carga de enfermedad. O sea que esas 10 razones y alguna más que te podría contar son razones suficientes para que los chicos estén vacunados gratuitamente y por tanto consigamos coberturas altas. Y en aquellas edades en las que no sea gratuito, los profesionales sanitarios tenemos que informar y recomendar esta vacuna. Esto, como lo de los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, bueno, esos eran 5. Los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumían en 2. ¿Podemos Pues resumirlos en hombre, 2, que Fran? tenemos que vacunar a los chicos porque tienen una carga de enfermedad muy importante y por equidad hay que vacunarlos también. Esas son las 2 más importantes.
O sea, podríamos decir que una de las principales razones es que es esa primera que decías, la fracción que hay importante de casos de patología oncológica. O sea, lo tienen menos, pero el Y en porcentaje el de cáncer que orofaringeo, tienen en proporción además, es muy grande. está creciendo a niveles exponenciales. Esto se demuestra en muchos ensayos clínicos, sobre todo en Estados Unidos, que se ve que el cáncer de cervix, como se está vacunando a las chicas y a los chicos ya, ¿no? Pues va para abajo y el cáncer orofaringeo va hacia arriba. Sí, Vamos, como sí, decía en sí. mi pueblo, que está Es disparado. que tenemos que cortarlo como sea y Está la disparado. única forma de cortarlo es vacunarse. Bueno, claro, o sea, es que al final, si esto es un poco de cajón, si el hombre, ya no solo porque por él mismo, ¿no? Sino porque si él también puede transmitir, aunque él no tuviera esa fracción, la razón de la igualdad La está equidad ahí es y es importantísima. igualmente Hombre, importante, ¿no? O sea, aquí esto, tenemos un ministerio de igualdad. Consideramos que es muy importante. con lo cual, bueno, pues esa vacunación con perspectiva de género, pues también es muy importante. Y ya que hablamos de chicos, chicas, ¿se vacunan Sí, igual los chicos las y las pautas son chicas? ¿La iguales. pauta es la Estas, misma? estas vacunas que tenemos dos ahora mismo aquí en España, que son la bivalente y la nonavalente, o sea, la de 2 y la de 9 tipos de virus de papiloma humano, porque la de 4 se ha dejado de comercializar. Claro, la que comercializa la de 9 era la que comercializaba la de 4, al tener una vacuna mejor, porque tiene otros 5 nuevos tipos de virus de papiloma humano que producen cáncer, ¿no? Pues entonces ha dejado de comercializarse en España. Entonces ahora mismo solo puedes conseguir en la farmacia las dos. La bivalente, que te protege del 16 y el 18, que supone el 70% de los cánceres de cervix, o sea que ya hayan recibido esta vacuna tienen una protección Mm. importante. Y la de 9 tipos, lo que pasa que hay que descontar dos, que son de las verrugas genitales, ¿no? Que como decíamos antes, disminuiría pues el 87,5% de los cánceres. Luego tenemos. ¿Y la que se Sí, sí, administra sí, en se los puede centros de administrar salud? en cualquier centro sanitario, también. No, me refiero a Pues la que mira, se está ahora administrando mismo casi todas las comunidades y ciudades autónomas nos quedaban dos que tenían la vacuna bivalente, pero creo que también ya tienen la vacuna nonavalente. En toda España se está poniendo la vacuna nonavalente, financiada, ¿vale? Y ya se financiaba para grupos de riesgo importantes y algunas comunidades ya la tenían, pero ahora, durante este año, se está financiando la vacuna nonavalente. Y como decía antes, es una vacuna que se pone a partir de los 9 años de edad, por debajo no se puede administrar, ¿no? Porque no hay ensayos clínicos que lo justifiquen. Y la pauta es siempre la misma. Por debajo de 15 años son dos dosis, separadas por 6 meses, y a partir de los 15 años, es decir, con 15 años cumplidos, ya serían tres dosis, ¿no? Por eso nosotros siempre informamos en pediatría, ¿no? Que siempre estaban esperando, ¿no? A ver si se financiaba la vacuna, para ver a qué edades la financiaban y demás. Pues si te viene un chico de 13 años que sabes que no se va a financiar porque las comunidades financian la de 12 años, pues entonces hay que recomendarla, hay que informarles, recomendarles y luego decidir los padres si la ponen o no. Y entonces es mejor que la pongan antes de los 15 porque se van a gastar dos dosis, ¿no? Más o menos 350 euros. Si la pones después uh-huh. de los 15 años, pues son aproximadamente 500 y pico euros. O sea que. O sea que realmente los niños que cumplen 12 años en Esos son 2023 los que la son los tienen que se gratuita. vacunan, los que cumplieron, vale, los que No, cumplieron 12 años no, en esos no. 2022, Fíjate que en no. nuestra comunidad, en Asturias, por ser algo distintos, el examen de salud no lo tenemos a los 12 como el resto de las comunidades, sino que lo tenemos a los 13, ¿no? Y nuestra comunidad es de las pocas que financia dos cohortes, que son la de los 10 años, porque aquí vacunamos a los 10 años, entonces hemos empezado en 2023 a vacunar a los chicos de 10 años, y a los 12 años, que le habíamos pedido a la consejería que financiara a los de 13, ¿no? Porque así ya venían al examen de salud y lo hacías, ¿no? Pero bueno, han financiado a los 12, estamos encantados, y las enfermeras los están llamando para vacunarse. Pero, por ejemplo, en Asturias los de 13 no los cubriría, ni en Asturias ni en ningún lugar de España. Luego, esta vacuna, que es muy necesaria para evitar ese cáncer, yo lo que le recomiendo a los padres es que se la pongan antes de los 15 años, ¿no? Porque van a ser dos dosis. Vale. O sea que, claro, hay mucha gente que ha estado esperando, que ahora el niño tiene Bueno, 16 y bueno, pues se le ha pasado el te arroz de tienes la que gastar vacuna un de los poco dos y más, ahora tiene son 3 fines 3. de semana sin salir a cenar con los amigos, pero no pasa nada. Está, exactamente. Merece muchísimo la Estás pena, previniendo un cáncer. está claro. Con las preguntas. Vamos, si quieres, Fran, a ver algunas de las preguntas que han llegado por ahí. Bueno, han preguntado también por ahí una pregunta que es
que si te has vacunado de la bivalente, si Sí, puedes sí, te vacunarte puedes de la vacunar de la nonavalente. nonavalente. A ver, no hay estudios de intercambiabilidad entre una vacuna y otra, ¿vale? Eso no hay estudios. Pero sí es verdad que tanto los comités técnicos, como puede ser los CDC en Estados Unidos o el JCVI en el Reino Unido, o aquí en España en las consejerías, son los que pueden cambiar la ficha técnica. Aunque no vengan la ficha técnica, ellos pueden autorizar una determinada situación, ¿no? Y aquí, como antes había comunidades que vacunaban con la bivalente, ¿no? Cuando compraron la nonavalente, decidieron que con una dosis de bivalente y una de nonavalente estaban protegidos para lo que ellos querían proteger, que era el 16 y el 18, ¿no? Ahora, nosotros como profesionales lo que tenemos que decir es que hay que hacer la pauta completa de una vacuna para que te proteja de todo, ¿no? Con lo cual, si tú pones una bivalente y la segunda la pones de nonavalente, habría que poner una tercera de nonavalente, en este caso ya no financiada, claro, porque no te la financia la comunidad, porque deberías de Claro, claro. completar la protección, para completar la protección contra los otros 7 tipos, ¿no? Que no tienen la bivalente, pues tendríamos que hacer la pauta de 2 dosis de menores de 20 años. Hay una cosa, los inmunodeprimidos, aunque tengan 10, 11, 12 años, ¿no? Tienen que recibir 3 dosis siempre. Los inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos. Perdón, Solo los los inmunodeprimidos. inmunodeprimidos, ¿vale? Siempre tendrían que recibir 3 dosis, aunque tuvieran 9 años. Vale, perfecto. Estoy viendo, Fran, las preguntas que hay aquí. La mayoría están respondidas porque la mayoría preguntan sobre la edad a la que está financiado, si se han Claro. quedado colgados algunos adolescentes y esas cosas. Pero hay aquí una pregunta interesante que dice, ¿hay cepas más específicas de hombre o de mujer? No, en el caso del cáncer de cervix es en donde está estudiado que previene el 87,5%, ¿no? En los varones el genotipo que más, o el tipo de virus de papiloma humano que más involucrado está es el 16, ¿vale? Pero también los otros, lo que pasa es que con una cantidad mucho más pequeña, ¿no? Entonces, donde está mirado bien el porcentaje es en las mujeres, en los varones un poco menos, pero en los varones sobre todo el predominante es el 16, que las dos vacunas lo tienen. Vale, perfecto. Han preguntado también por el diagnóstico, cómo se detecta, si se detecta una citología o si aparece una verruga, Bueno, cómo claro, sabes eso, si es de papiloma eso humano. se hace en el caso de la verruga por anatomía patológica y en el otro caso igual, en el caso del cáncer de cervix se hace por una citología, ¿verdad? Y además en las citologías, aparte de analizar la pieza que se toca, ¿no? Al hacer la citología, pues también se puede hacer una detección de VPH, ¿no? Y en el caso del cáncer orofaringio exactamente igual. Se hace una muestra de la zona que se piensa que está afectada y se manda a anatomía patológica para que determine si hay el virus del papiloma humano, no, anatomía patológica y microbiología. Perfecto, o sea que Pues decir, sí, ante los sí, síntomas hay que ir sí, al sí. médico para que En hagan el las caso de las pruebas mujeres, pertinentes. como O sea, está muy no... protocolizado lo del cribado, yo lo que les recomiendo es que sigan el cribado que se recomienda a todas las mujeres. Y no me pregunten mucho de ello porque yo soy pediatra, claro. Hay que preguntárselo a un ginecólogo. Mira, esta me gusta porque podría ser yo. Dice, si mi hijo es de No, 2010, ¿me entra la vamos a ver vacuna o se la esto. tengo que comprar? Si 2010 me tengo que decir de tienes 2010, ahora mismo 13 años, pues en esa comunidad desde luego no te la financiarían, ¿no? Ahora mismo financian a los que cumplen 12 años en 2023. Y luego eso persistiría en el tiempo, es decir, que si un chico de 12 años, que cumple 12 años ahora en 2023, imagínate que llegan unos padres y tienen dudas sobre la vacuna, tú les explicas toda la situación, que necesitan tiempo para convencerse de ello, algunos de ellos, ¿no? Porque ya digo que antivacunas en España muy poquitos, hay miedo a vacunas. sí. Que si les das buena información, en general terminan vacunando a su hijo de lo que sea, ¿no? De lo que tú le recomiendes. Tú imagínate que se les pasa el tiempo y que este año no lo vacunan y deciden que lo quieren vacunar el año próximo. Pues, también estaría cubierto por financiado, ¿no? Por las comunidades autónomas. O sea, que son los que cumplen 12 años en este año. El próximo año 12 años y así. Bueno, adelante. Vale. Bueno, hay muchas preguntas Que sobre si sí. puedes vacunarte de adulto, que ya hemos aclarado que sí. Merece la pena. Vamos a ver más preguntas que haya por aquí. Dice, si se puede alojar en la garganta, ¿por qué no se transmite Bueno, compartiendo vasos? eso, Bueno, ya hemos que la supervivencia sobrevive que más tiene fuera de lo que es el medio, ¿no? El medio es mucoso que existe en esas zonas. Preguntan si vacunan diferentes, si la vacuna es la misma para No, no, chicos y no. chicas o La vacunan con vacuna vacunas que en diferentes. ese momento la comunidad autónoma tenga, que ya digo que
que probablemente ahora mismo ya todas tengan la nonavalente, se pone igual a los chicos que a las chicas, es la misma. Vale. Y han preguntado también cuánto tiempo Pues tarda en eso, dar la cara. las lesiones precancerosas, pues alguna década, 10, 15 años, el cáncer de cervix generalmente suele tardar entre 20 y 40 años en aparecer, ¿no? Por eso era tan difícil saber si esta vacuna prevenía el cáncer o no, pero bueno, como ahora ya ha pasado mucho tiempo, porque aunque hemos empezado a vacunar a las chicas en el año 2008, pues hombre, los ensayos clínicos con estas vacunas, con la bivalente y con la tetravalente, con la de 2 y la de 4, empezaron mucho antes, ¿no? Con lo cual ya ha pasado el tiempo suficiente para que pueda haber estudios que demuestren que previene el cáncer de cervix casi en el 90% de los casos si se administra esa vacuna en chicas jóvenes que no hayan tenido relaciones sexuales. Ujú. Han preguntado aquí, dice, ¿estas vacunas previenen el desarrollo del cáncer y de ser Estas portador? vacunas ¿Previenen no son también de ser terapéuticas, ¿eh? O portador? sea, estas no tratan el cáncer, ni la infección crónica, ni la lesión precancerosa, pero sí previenen todo lo demás y también, por tanto, previenen el estado de portador, por supuesto. Vale, pues esta es otra de las preguntas que también teníamos aquí. Y bueno, pues yo creo que estas son todas las que tenemos. Fran, han preguntado muchísimo sobre si se vacunan los mayores o no. Creo que ha Bueno, sido la se pregunta conectan trending son topic mayores, que no se conectan los se adolescentes. conectan mayores también. Claro, no. Es decir, bueno, yo lo de mi hijo Claro, ya lo tengo claro, claro, pero claro. lo mío, pero de lo mío no, ¿qué, no? Como te decía, es diferente a otras vacunas en las que ya estamos vacunados y esta pues genera, ¿no? Esa inquietud. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero o quieres hacer algún alegato de última hora o compartir con nosotros cómo está siendo. Mira, pregunta el doctor Sí, Fernando sí. Mora, que es psiquiatra amigo, ¿se participan adolescentes en la decisión o lo Pues hablas hombre, solo con cuando los son padres? adolescentes debe de hablarse con ellos también, porque todos sabemos que hasta los 16 años no es maduro, no es ya adulto, por decirlo así, ¿no? Pero entre 12 y 16 años es lo que se llama el menor maduro y puede compartirse con él, porque es posible que a lo mejor, pues, como ha pasado con otras vacunas, ¿no? Que el adolescente quiera vacunarse y sus padres, ¿no? Y en este caso habría que escuchar a ese adolescente, con lo cual, sí, como dice Fernando, que es muy pro adolescencia, da muchos cursos de la adolescencia porque le preocupa mucho, además siendo Sí. psiquiatra más, porque hay un montón de problemas psicológicos desde la pandemia del coronavirus, pues sí, sí, los adolescentes también hay que contar con ellos, hay que explicarles por qué les recomendamos que se vacunen, ¿no? Y algo importantísimo es eso, la recomendación. Las personas se vacunan si el profesional sanitario está convencido de ello. Y en esta vacuna es que el que no esté convencido es que no estudia, porque hay tanta evidencia científica de su efectividad y de su seguridad y de que previene un cáncer, que si se lo explicas bien a la gente lo entiende. Con lo cual, nuestra labor como profesionales siempre es explicar lo que la evidencia científica te manda. Y en este caso hay que informar y recomendar esta vacuna tanto a chicos como a chicas. Bueno, yo creo que en este caso el doctor ha hecho una pregunta muy acertada, porque muchas veces, a veces por desconocimiento, simplemente, la revisión Uy, te he perdido. He perdido. en el cole, le han podido decir, pues, bueno, pues algún bulo, algún Sí, rumor, o a fulanita le pasó algo, y si tú le obligas a vacunarse sin explicar nada, generas el efecto contrario, cuando puede ser él realmente el claro, divulgador de el la clase y adolescente es totalmente explicarlo distinto al correctamente. resto de la edad infantil que manejamos los pediatras, ¿no? Al adolescente hay que explicarle las cosas para que las entienda. Y desde luego tienen capacidad para entenderlo, con lo cual, cuando te vienen a la consulta, no solo hay que informar a los padres, sino también informar al adolescente, ¿no? Incluso si el adolescente muestra alguna reticencia, pues hablar con él particularmente y explicarle mejor las cosas para que lo entienda bien. No, con el adolescente hay que contar siempre. Eso, tanto en la vacunación como en cualquier otra cosa, por supuesto. Yo mis hijos de cada año les vacunamos de Otro la año gripe te dirás. y claro, ellos, ¿Otra vez? ¿Y por Hay que qué otra explicárselo, vez? que seguro, Pero, hay que pero si yo no me explicárselo bien pongo y malo seguro que lo nunca, pues entienden. por O sea, eso, niño, por eso. que las cosas hay que explicarlas. Y bien explicadas, No, es difícil que alguien se niegue a ello, ¿no? se lo explicamos
explicamos bien, pero es cierto que incluso pues en casa del herrero, cuchara de palo, y mis hijos cada año me pelean la vacuna porque no entienden por qué tienen que llevarse ese pinchazo extra que otros muchos niños, pues Claro, otros niños de mi claro. clase no Ahí se tienes que vacunan, luchar claro, siempre, bueno, pues, pues oye, ese con el es resto el... de la información que tengan, ¿no? Que fue un poco lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Valencia con aquellas dos niñas, pues, hombre, hubo un momento en que bajaron las coberturas de vacunación, ¿no? Porque, bueno, oye, el miedo es libre, eso es cierto. Si no hay una buena información, el miedo es libre. Pero bueno, esta vacuna es muy segura, es muy efectiva. Y lo que hay que recomendar a los padres es que recomendarles la vacuna. Y si van a vacunar al chico, hombre, que no esperen a los 15 años, que lo vacunen antes, que al final, si no está financiada, te vas a gastar menos dinero. Mira, preguntan por ahí, y te lanzo la última, que si hay algún Hombre, estudio en mira, el España Instituto o bien Catalán en de todos Estados Oncología Unidos. es puntero en el tema del virus del papiloma humano. Hay una persona que se llama Xavi Bosch, que es un auténtico pope del virus del papiloma humano, ¿no? Y es los que más publican sobre todos estos temas del virus del papiloma humano, no solamente del cáncer, sino también de las verrugas genitales. Por ejemplo, un estudio de ellos es el que demostraba que las verrugas genitales producen un gran gasto sanitario también, ¿no? O sea, que se gasta mucho dinero en Ujú. tratar esas verrugas genitales, es muy incómodo y además hay muchos trabajos también publicados, como decía, de problemas psicosociales. Luego, sí, en España también hay muchos estudios realizados sobre el virus del papiloma humano y sobre su prevención. Muy bien, pues Fran, llevamos Sí, casi una hora de directo, como siempre. La verdad que es un placer hablar contigo y escucharte. Preguntan por ahí si sí. se va a quedar la charla grabada. Por supuesto, ahora mismo se quedará en el perfil y podréis revisitarlo. Qué suerte tenemos en Lugo de Llanera de contar con Fran como pediatra. Corazón, corazón, corazón. Ahí tienes a Lore Martínez, que es fan, Pues así gracias, que muchas pues gracias. nada, oye, Lore. No podemos decir otra cosa porque adoramos a Fran, nos encanta siempre escucharle sobre cualquier tema, pero Hombre, vamos, sobre todo sobre específicamente vacunas. Yo las no me vacunas, meto, yo Fran, soy que pediatra y es te verdad que metes somos como los en pocos internistas de los charcos. niños, ¿no? Y sabemos de todo un poco, pero hombre, donde más a gusto me encuentro desde luego es hablando de vacunas. Y por supuesto, Mariana, hay que recordarles a todos que si les ha quedado alguna pregunta en el tintero, para eso está nuestra página web, ¿no? vacunasaep.org, en el cual tenemos la pregunta al CAP, ¿no? Al Comité Asesor de Vacunas, que lo hay tanto para profesionales como para Ujú. familias. Y ellos tienen un apartado de familias donde pueden preguntar. Y que no se nos olvide tampoco que si no nos riñen, que también la EP tiene una página de familias que se llama En Familia, que lo ponéis en Google y os sale directamente, en el que se habla de vacunas y de muchas más cosas. De muchas más cosas. Y yo os animo aquí arriba donde pone Boticaria García y una flechita así para abajo. Si le dais, debajo pone en familia y si le dais ahora mismo y le dais al follow, pues ya desde hoy empezáis a seguir a la cuenta de Instagram de En Familia donde comparten mucha información. Y luego, bueno, pues siempre que hablamos, mira, el sábado estuve en la sexta noche, bueno, en sábado clave, que se llama ahora, el programa de antes, y me preguntaron por los med-influencers, ¿no? Y habían hecho un estudio que se ha publicado ahora de Alegón en el que hablan de, bueno, pues que el 40% de la población eh, consulta en las redes sociales, en internet, hay médicos, pero esto sí, vamos, si nos vamos a Sí, adolescentes o a jóvenes, llega al 70%, es decir, todo perro sí ya consulta. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que la importancia es que los profesionales prescribamos estas fuentes también, ¿no? Y que tú sabes que si estos chavales van a llegar a tu consulta, pues poder decir, oye, pues mira, también, aunque no sea tan guay como el twitchero de turno que te gusta, pero si alguna vez Pablín Mayor, de aquí a unos años, o Carlitos, que es mi Carlitos, quieres buscar información sobre el VPH, pon VPH en familia y ahí encuentras. Y los chicos son muy agradecidos con esto. Lo que pasa es que tenemos que eso está dedicarles claro. el Las redes tiempo sociales a son enseñárselo. muy peligrosas y también las páginas web, ¿no? Porque tú si pones vacunas en Google, seguro que te salen 100 páginas antivacunas antes que las reales, ¿no? La de la Organización Mundial de la Salud o las nuestras. Con lo cual hay que Sin darles duda. una buena información y que beban de fuentes fiables, no de fuentes que transmitan bulos, por muy famosos que sean. Bueno, Fran, Pues otro pues un placer. placer, como siempre. Nos despedimos. Hasta la próxima. Que Pues disfrutes sí, de nuestra ciudad, pero que vuelvas a Llanera, porque allí tus fans, que no son pacientes, que son fans, sí. son tus fans cientes.
Te están esperando. Igualmente, Te queremos María, mucho, un te mandamos un beso. beso fuerte. Venga, adiós. Hasta luego.